La Guerra de los 6 días, una mirada objetiva a un conflicto relámpago. La Guerra de los 6 días, ocurrida en 1967, marcó un antes y un después en la historia de Medio Oriente. Este conflicto surgió de las crecientes tensiones entre Israel y sus países vecinos, profundamente enraizadas en disputas territoriales y el rechazo a la creación del Estado de Israel en 1948. Estos antecedentes históricos prepararon el escenario para una de las guerras más rápidas y decisivas del siglo XX. Las causas inmediatas del conflicto fueron diversas, destacando la movilización militar de Egipto y otros estados árabes, que percibieron como una amenaza directa a su soberanía. La clausura de los estrechos de Tirán para la navegación israelí exacerbó aún más la situación, llevando a Israel a considerar acciones preventivas para asegurar su supervivencia. Israel, Egipto, Jordania y Siria fueron los principales protagonistas de este enfrentamiento, con la participación indirecta de fuerzas de la ONU. Cada uno de estos países entró al conflicto con diferentes objetivos y expectativas, pero todos compartían un común denominador: la disputa por territorios y la búsqueda de un reconocimiento político en la región. Antes del estallido del conflicto, la diplomacia internacional jugó un papel crucial, aunque insuficiente, en intentos por desescalar la situación. Naciones Unidas y potencias mundiales como Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron sin éxito, demostrando la complejidad del entramado político y las profundas divisiones que ya caracterizaban a Medio Oriente. Los movimientos de tropas y estrategias militares antes de la guerra indicaban una preparación intensiva por parte de Israel. Frente a la acumulación de fuerzas árabes en sus fronteras, Israel planificó meticulosamente su estrategia, centrando sus esfuerzos en un ataque preventivo que buscaba neutralizar la amenaza antes de que pudiera materializarse plenamente. Este enfoque táctico sería clave en el desarrollo del conflicto. El 5 de junio de 1967 marcó el inicio sorpresivo del conflicto cuando Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto. Este movimiento estratégico buscaba neutralizar la amenaza egipcia ante el incremento de tensiones en la región. La operación Focus fue crucial, siendo un ataque aéreo masivo israelí que apuntó a destruir la fuerza aérea egipcia en tierra. Este golpe inicial pretendía asegurar la superioridad aérea de Israel desde el comienzo de las hostilidades. La respuesta egipcia no se hizo esperar, aunque limitada por la sorpresa y el golpe a su capacidad aérea. La guerra en el Frente Sur se intensificó rápidamente, con Egipto buscando repeler la ofensiva israelí. Con la expansión del conflicto, Jordania entró en la guerra, motivada por pactos previos con Egipto y la retórica beligerante. Este nuevo frente complicó aún más el panorama, extendiendo las batallas a Jerusalén y Cisjordania. Estos combates en Jerusalén y Cisjordania fueron marcados por intensos enfrentamientos urbanos. Israel buscaba consolidar su control sobre territorios estratégicos, mientras Jordania resistía en un esfuerzo por mantener su soberanía sobre la zona. Los combates en Jerusalén y Cisjordania marcaron un punto de inflexión en la guerra. Las fuerzas israelíes, avanzando con determinación, enfrentaron una resistencia significativa, pero lograron imponer su control sobre áreas estratégicas, incluida la Ciudad Vieja. La entrada de Jordania en el conflicto exacerbó la situación, extendiendo el campo de batalla. La decisión jordana de unirse a la lucha fue crucial, alterando el equilibrio y ampliando el alcance de la guerra, lo que llevó a enfrentamientos más intensos. Siria, desde los altos del Golán, lanzó ataques que intensificaron aún más la situación. A pesar de su posición elevada y la fortificación de sus defensas, las fuerzas israelíes lograron avanzar, infligiendo derrotas significativas a las tropas sirias. La supremacía aérea se convirtió en un factor decisivo, con la operación Focus cambiando el curso de la guerra. El control del espacio aéreo permitió a Israel realizar operaciones terrestres con mayor eficacia, minimizando sus pérdidas y maximizando el impacto en las fuerzas enemigas. En el aspecto naval, aunque menos destacado que las batallas terrestres y aéreas, los enfrentamientos en el Mar Rojo y el Mediterráneo subrayaron la importancia de controlar las rutas marítimas y proteger las líneas de suministro, elementos críticos para el éxito de las operaciones militares. El papel de la inteligencia militar en la Guerra de los 6 días fue crucial. Las operaciones de espionaje permitieron a Israel anticipar movimientos enemigos, siendo clave para sus ataques sorpresa y el éxito inicial. Los desafíos logísticos enfrentados por las naciones involucradas fueron enormes.
Israel, Egipto, Jordania y Siria tuvieron que movilizar rápidamente recursos y tropas, dependiendo en gran medida del apoyo internacional para sostener el esfuerzo bélico. El impacto en la población civil fue devastador. Miles fueron desplazados, y las bajas civiles aumentaron debido al rápido avance de las operaciones militares y los combates en zonas densamente pobladas. El cese al fuego del 10 de junio marcó el fin de las hostilidades, pero el panorama que dejó la guerra fue sombrío. Los territorios capturados por Israel redibujaron el mapa de Medio Oriente. Las consecuencias territoriales inmediatas de la guerra alteraron significativamente la geopolítica regional. Israel expandió considerablemente su territorio, lo que generó nuevas tensiones y sentó las bases para futuros conflictos en la región. La reconfiguración política de Medio Oriente tras la Guerra de los 6 Días marcó un antes y un después en la región. Las fronteras se redibujaron, y el control israelí sobre territorios clave, como Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán, alteró el equilibrio de poder. Este cambio generó nuevas dinámicas políticas y tensiones que perduran hasta hoy. Las resoluciones de la ONU intentaron mediar en el conflicto emergente, buscando una paz duradera que, sin embargo, ha sido esquiva. La resolución 242 del Consejo de Seguridad, que pedía la retirada israelí de los territorios ocupados y el reconocimiento de la soberanía de todos los estados, se convirtió en base para futuras negociaciones, aunque su implementación ha sido compleja y fuente de disputas. El impacto en las relaciones internacionales fue inmediato, profundizando la polarización de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética vieron en el conflicto de Medio Oriente un nuevo escenario para expandir su influencia, apoyando a Israel y a los estados árabes respectivamente. Esto no solo exacerbó las tensiones regionales, sino que también configuró la política internacional por décadas. Las lecciones militares aprendidas de la Guerra de los 6 Días fueron numerosas, destacando la importancia de la sorpresa y la superioridad aérea. La eficaz estrategia inicial de Israel, que neutralizó a la Fuerza Aérea Egipcia, se estudia en academias militares alrededor del mundo como un ejemplo de táctica y planificación exitosa. La situación de los refugiados y los problemas humanitarios resultantes se agravaron tras el conflicto. Miles de palestinos se vieron desplazados, sumándose a la ya considerable población de refugiados. Este tema continúa siendo uno de los puntos más complejos y dolorosos del conflicto israelí-palestino, con impactos profundos en la vida de innumerables individuos y comunidades. La memoria histórica de la Guerra de los 6 Días tiene un eco profundo en los países involucrados, moldeando la narrativa nacional y la identidad colectiva. Cada nación recuerda el conflicto a través de su propio prisma, lo que a menudo perpetúa divisiones y refuerza sentimientos nacionales. Este fenómeno subraya la importancia de la perspectiva en la interpretación de los eventos históricos y cómo estos pueden ser utilizados para fomentar la unidad o la discordia. La cobertura mediática del conflicto jugó un papel crucial en la formación de la opinión pública mundial. Los medios de comunicación no solo informaron sobre los acontecimientos, sino que también contribuyeron a la construcción de narrativas, a veces sesgadas, que influyeron en la percepción internacional del conflicto. Esta influencia de la prensa destaca el poder de los medios para moldear la realidad y la importancia de una prensa libre y equitativa. Los acuerdos de paz que siguieron, aunque bien intencionados, enfrentaron desafíos significativos para su implementación efectiva. La complejidad de las relaciones en Medio Oriente y las profundas desconfianzas mutuas hicieron que la paz duradera fuera esquiva. Estos acuerdos, aunque imperfectos, resaltan la necesidad constante de diálogo y compromiso para avanzar hacia la reconciliación. El legado de la Guerra de los 6 Días en el proceso de paz en Medio Oriente es ambiguo. Por un lado, el conflicto exacerbó tensiones y dejó cicatrices profundas que aún afectan las relaciones entre naciones. Por otro lado, también sirvió como un recordatorio crudo de la necesidad de una solución pacífica y negociada a los conflictos regionales, impulsando esfuerzos de paz en décadas posteriores. La Guerra de los 6 Días, más allá de su importancia militar e histórica, nos ofrece lecciones valiosas sobre la fragilidad de la paz y la complejidad de las relaciones internacionales. Reflexionar sobre este conflicto nos insta a buscar soluciones dialogadas y a trabajar incansablemente por la paz, reconociendo la humanidad compartida que nos une a pesar de nuestras diferencias.